a propósito de la nota y la preocupación que tienen no solo los ganaderos a nivel general por esto del cambio climático, por esto de la sequía que está viviendo el Ecuador, a consecuencia de eso, precisamente estamos con los apagones encima de nosotros y está preocupado absolutamente todos los sectores. Bien, sobre este tema vamos a conversar con Pablo Araujo, profesor e investigador de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué pasa con el cambio climático, las consecuencias? ¿Esto se está produciendo solamente aquí en el Ecuador o en el resto del mundo? ¿Qué está pasando? Buenos días, ¿cómo le va? Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo muy grande pues, a todas las personas que nos siguen aquí en Majestad Televisión. Fíjese que este fenómeno de la sequía es un fenómeno meteorológico ya conocido desde hace muchísimos años. Incluso ya en la Biblia se hablaba en tiempo de los egipcios de las 7 plagas y una de ellas era la sequía. Y esto es debido a pues cambios que van existiendo entre el mar y la atmósfera. Son estos dos grandes los que nos van controlando el clima. Recordemos también de que estamos finalizando lo que es fenómeno del Niño, y esto en términos generales es que la temperatura del mar es más elevada. Si la temperatura del mar aumenta su temperatura, y esto es porque se nos queda más radiación solar dentro de nuestro planeta por los gases de efecto invernadero, el famoso cambio climático, pues vamos a tener más presencia de corrientes cálidas, de corrientes de aire caliente, que se las denomina las corrientes ascendentes, las que van subiendo. Y pues esto mueven las masas de las nubes, porque para que exista lluvia, que es lo que nosotros queremos, todo lo que son labores agrícolas y también por nuestras hidroeléctricas para poder tener fluido eléctrico, es que exista frío. Y el frío es lo que causa que las masas de aire vayan bajando y se precipiten en forma de lluvia. Entonces es un fenómeno climático, es un fenómeno atmosférico que pues en esta ocasión podemos asociarlo a lo que es el fenómeno del niño. No es nada nuevo, llamémosle así, desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista físico-químico, de lo que afecta, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, un periodo de sequía, anclado a lo que es fenómeno del niño. Ah, sobre las consecuencias que esto acarrea, especialmente acá en el Ecuador, ¿podríamos explicar esto? A ver, fíjese, es un detalle interesante porque las personas podrían pensar, si el cambio climático es mayor temperatura y si la temperatura lo que hace es evaporar más agua, tanto de nuestro mar, básicamente el 90% del mar, o sea, tendríamos más agua en la atmósfera. Si es que se evapora más agua, ¿por qué no llueve? Y es porque al estar el planeta más caliente, 1.1 grados centígrados más que en los últimos años, ¿sí? Las masas de aire frío pues están más altas y se mueven, entonces pues no vamos a tener lluvia. Consecuencias, ya escuchamos en la nota anterior que presentaron ustedes la baja en la producción del ganado, claro, porque si no tienes alimento para el ganado, si no tienes productividad en el suelo por falta de agua, pues el ganado no va a encontrar el alimento requerido y va a caer la producción. El tema de la desertificación de los suelos, es decir, si los suelos van perdiendo esa cantidad de agua que reciben por lluvia o por las escorrentías, ¿sí? Van a ser menos fértiles, por tanto se van a ver afectaciones en el tema de la sequía por la producción agrícola, y también estamos viviendo los efectos de estos problemas, y no solo en el Ecuador, sino en esta zona central del planeta, que es donde más se ha sentido el fenómeno del niño, pues la falta de lo que son los ríos, y para quienes tenemos nuestra base de generación eléctrica en las hidroeléctricas, pues a los apagones, que es básicamente los problemas fundamentales ya asociados a lo que son sequías. Ahora, esto tiene que ver con el cambio climático global también, porque claro, si es que nosotros hablamos de la época seca y la época lluviosa, salimos de una época lluviosa bastante fuerte acá en el Ecuador, acá tuvimos grandes consecuencias, los ríos se llevaron puentes, se quedó incomunicadas algunas comunidades. Sin embargo, ¿se lo puede tomar como algo normal o es
ya un asunto del cambio climático que agrava estas estaciones y que siempre se ha hablado de parte de los países grandes, influyentes en el globo, sobre las grandes convenciones que hacen del cambio climático y las recomendaciones que hacen a los países para tomar medidas pertinentes a efectos de que esto no avance. ¿Está dando resultado o no esto? A ver, licenciado, es evidente que se nos está calentando el planeta. Eso no hay duda alguna. Todas las mediciones que se han ido haciendo en los últimos, ¿qué? 40, 50 años lo están indicando. El cambio climático existe, ¿sí? Gases de efecto invernadero existen, por supuesto, pero tenemos más emisión de gases de efecto invernadero de la que el planeta puede absorber, ¿sí? Y esto sale básicamente de la quema de los combustibles fósiles. Entonces, el cambio climático es real. Todas las convenciones y todo lo que los tratados de tratar de ir bajando las emisiones y etcétera, desde mi punto de vista es un poco complicado cumplir todos los acuerdos a los que se llega. ¿Por qué? Pensemos en el sector de la transportación. No podemos vivir, ya vivimos en pandemia, el efecto de qué sucedió cuando no se movieron los barcos. Y un barco necesita de combustible fósil para transportarse y eso son grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Igual lo que es el sector de la aviación. Está muy de moda pues ahora salir de viaje y vivir experiencias, etcétera, pero eso es subirse en un avión. Y mientras más aviones se estén moviendo, igual no solo en el transporte de personas, sino también en el transporte de mercancías, más emisiones de gases de efecto invernadero vamos a tener. Entonces el cambio climático es real, el planeta se está calentando, ¿sí? Y esto es lo que va causando los cambios en el clima. Antes teníamos nosotros muy, pero muy marcadas la época lluviosa y la época seca. Usted lo mencionó. Tuvimos una época lluviosa en la cual llovió muchísimo, pero por poco periodo de tiempo. Y al caer tanta agua de manera súbita, llamémoslo así, en un corto periodo de tiempo, es lo que tiene el desbordamiento de los ríos y etcétera. Luego, deja de llover y pues podíamos ver escenas semanas atrás de ríos que normalmente tienen agua completamente seco. Vimos escenas del río Upano, que está completamente seco, apenas un poquito de agua por ahí, Topamobamba, allá en el sur también. Entonces, el cambio climático es real. Es algo que no vamos a poder detener porque pues ya nuestra sociedad estamos acostumbrados a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder. Y estos cambios en el clima van a ser pues cada vez más presentes, van a estar movidas las épocas de lluvia, las épocas de sequía. A ver, ¿qué dicen los organismos que se adelantan ya a dar a conocer qué puede pasar en los siguientes meses? ¿Hasta cuándo se va a extender esta sequía y vamos a entrar otra vez a la época lluviosa? Hay uno de los detalles principales en el Ecuador es que no disponemos de una data meteorológica completa. Fíjese que recién hace una semana me parece que escuché al director del INAMI en una de las entrevistas en los medios que decía que recién están poniendo nuevamente a funcionar a varias de las estaciones meteorológicas que nosotros tenemos. Entonces, fíjese, uno es esa debilidad en el país de que nosotros no disponemos de datos reales de cómo se está moviendo. Por tanto, dependemos de los pronósticos que se realizan a nivel satelital. Los pronósticos satelitales están ajustados a modelos matemáticos, pero no son tan exactos. Entonces, dar una fecha exacta de cuándo es lo que va a terminar la sequía y vamos a entrar nuevamente en una normalidad sería aventurar. Incluso depende de la fuente a la cual uno va consultando, dicen no, que esto va a durar hasta abril del próximo año. Hay que entender también, ciudadanía, de que no es que ya empieza a llover nuevamente y ya todo se va a ir solucionando, porque el suelo es el principal receptor de esas lluvias, tiene que rehidratarse el suelo, todo lo que no, ya todo lo que vaya sobrando, digámosle así, de agua que va cayendo en el suelo es lo que va a entrar en los cauces de los ríos. No es que llueve un día y ya se mejora, porque recuerden de que las hidroeléctricas algo tienen que ir generando. Entonces es un problema que por lo menos pienso yo, según los datos que tenemos, tendremos unos 4, 5 a 6 meses más de estar en estos problemas que estamos viviendo.
¿Cómo toman medidas preventivas los gobiernos si no tienen la información exacta sobre lo que puede venir? Aquí hay un detalle, información sobre el clima en términos gruesos la teníamos, como le mencionaba, en lo que son las informaciones y las predicciones de los satélites, más las pocas estaciones meteorológicas que tenemos en tierra, más todas las mediciones que hace del mar, lo que es nuestros grandes amigos del INOCAR. Datos tenemos, pero muy poquitos. Ese no es el problema, o sea, no le echemos la culpa al clima de los apagones que estamos viviendo, porque ya sabíamos de que veníamos al fenómeno del Niño, que es un fenómeno cíclico en los años. Se sabe también de que el fenómeno del Niño acarrea estos periodos de sequía, es decir, de baja cantidad de lluvias, de acuerdo a lo esperado. Eso ya lo sabíamos. Los gobiernos lo que tenían que hacer es prepararnos con distintas formas de generación eléctrica, ¿no? No depender exclusivamente de la parte hídrica, que si bien es sustentable, está dentro de las energías renovables, sino pues proporcionarnos pues otras formas de generación, llámese generación eólica, mantener las famosas termoeléctricas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de planificación en el gobierno no está contra el clima, o sea, el clima es lo que es. La falta de planificación está en todas las formas de generación eléctrica, que tampoco es que hay que inventar el agua tibia en este caso, ¿no? Y ya se conoce, el problema no es tecnológico, sino simplemente fue un problema, es un problema de falta de previsión técnica, de mantenimiento y etcétera. Entonces, la parte está en lo que no se hizo en los años anteriores. Bien, gracias por estar con nosotros vía Zoom. Pablo Araujo, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador, dando su criterio respecto de lo que está pasando en el país en el tema climático. Gracias por estar con nosotros. Un gran día, hasta luego. Igualmente. Vamos a una brevísima pausa antes de continuar con las informaciones.